Y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Porque hoy tenemos una palabra maravillosa, así como toda palabra que sale de la boca del Señor. Te invito a que tomes asiento. Una mañana hermosa. Hoy hicimos 3 reuniones para que estemos todos bien cómodos. La última reunión tuvieron que estar muchísimos hermanos sentados aquí en el piso, pero estaban con esperanza, estaban con fe. Y eso es lo bueno. Cuando alguien busca, tiene que buscarlo con fe. Cuando alguien se anima a moverse, tiene que moverse en fe. Pues no valen las actitudes, que son actitudes de duda, porque gastas doble. Cuando lo que emprendes lo emprendes con duda, terminas gastando doble esfuerzo. Si vas a emprender una familia, un matrimonio, tienes que hacerlo con convicción, con fe, con fuerza, con esperanza, con ánimo. No puedes emprender algo como para probar, porque si vas a emprender algo para probar, el fracaso está asegurado. Y luego tendrás que poner fuerzas nuevas para volver a intentarlo otra vez. Es probar 2 veces, es intentar 2 veces, es esforzarse 2 veces. Cuando no le pones el esfuerzo en tus actitudes, en las decisiones que tomamos del corazón, pues para las cosas de Dios es igual. La Escritura dice que Dios le habló a su pueblo tocante a cómo debían moverse, cómo debían entrar a la tierra de bendición. Ellos iban a entrar a una tierra nueva. Esta tierra era una tierra de bendición. Sabes, nosotros ya han pasado miles de años de esta historia, pero nosotros hoy estamos aquí, entrando a un tiempo nuevo, entrando a nuestra tierra prometida, nuestra bendición. Pues esta historia fue dejada así a propósito, porque Dios quería que nosotros también tuviésemos esa visión de entrar a un día mejor, de entrar a un tiempo nuevo, de entrar a aquel lugar donde las promesas y los sueños se cumplen, donde los imposibles se hacen posibles. Esta historia, la historia del pueblo de Israel entrando a la conquista, entrando a un tiempo nuevo, a un tiempo de esperanza, es la historia de nuestra vida. Es el reflejo de cómo debemos de andar, de cómo debemos de movernos. Los tiempos han cambiado, por supuesto, pero los desafíos no. El carácter del hombre no. Las edades se han mudado y las generaciones pasaron, pero el desafío todavía permanece en el corazón del hombre. La valentía sigue siendo valentía y la cobardía sigue siendo cobardía. La felicidad sigue siendo tal, al igual que la tristeza, al igual que el desánimo. La confianza sigue siendo la misma. Han cambiado las cosas en las cuales tú vas a tener confianza o no. La fe y la convicción sigue siendo la misma, y el Dios sigue siendo el mismo. Yo soy el mismo, dice el Señor, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Sigo siendo el mismo, dice Dios. Aleluya. Maravilloso Dios. Qué bueno es el Señor. Dice la Escritura que Dios inspiró a través de la historia de algunos hombres, inspiró a otros hombres. A través del desafío que tuvieron que enfrentar algunos, inspiró a otros. A través del ejemplo de algunos, tomaron el ejemplo otros. Y así fue transformándose en una enseñanza, en un discipulado, en una enseñanza donde no hay un maestro fijo, sino que el maestro prácticamente es una historia ejemplificadora, una historia de vida en la cual tú te inspiras, la cual tú miras y admiras, la cual tú miras y quieres imitar. La historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Moisés, la historia de hombres y mujeres valientes, la historia de Débora, la historia de Sansón, la historia de David, la historia de Gedeón, la historia de Pedro, del apóstol Pablo, de Esteban. Podríamos hablar horas, y algunas historias que no están en la Biblia, pero no por eso dejan de ser menos ciertas ni menos poderosas. Lamentablemente en la Escritura no pueden entrar todas las historias de los hombres que vivieron en la época de las catacumbas, de los primeros mártires, de los que tuvieron que armar prácticamente ciudades bajo tierra para sobrevivir ante el embate de los imperios que querían llevarse todo por delante. Mas a los hijos de Dios no pudieron. Se levantaron reinos, se levantaron imperios, doblegaron a otros reinos y doblegaron a otros imperios, pero no pudieron doblegar al reino de los cielos, que hoy está aquí, vivo y activo, y se mueve con poder. Aleluya. La historia de miles no puede entrar en la Escritura. Sería un libro muy extenso, los testimonios. Imagínate
Aquí en la Escritura se cuenta, por ejemplo, cuando el Señor sana a la suegra de Pedro de una fiebre que tenía. Algunos dirán, pastor, ese es un milagro menor. Ahora imagínate tú solamente poniendo los milagros que estamos viendo en todas estas cosas de milagros. Los milagros de otros siervos, de otros líderes, de otros hombres de Dios de antaño. No cabrían en todos los libros. Así dice la Escritura, no podían entrar en todos los libros las historias de gloria y de sanidades del Señor. Tu historia no está aquí en la Biblia, pero no por eso deja de ser menos cierta. La historia de aquella mujer que está luchando contra las drogas, de aquella mujer que ha sido abandonada por su marido y que, empujada a una vida de prostitución, tiene que resistir y ver cómo hacer para levantarse en medio de la noche, para levantarse frente a las tormentas, para tomar ánimo, para cobrar fuerzas, para inspirarse en su Dios. La Biblia dice, levántate, tú que duermes, y resplandece. Levántate, dice Dios. Hombres y mujeres, aún jóvenes y niños, que se han levantado en medio de las grandes tormentas. Tu historia no está en la Biblia, pero no deja de ser menos poderosa y menos inspiradora, porque tu historia inspiró a otros, parientes, amigos, seres queridos. Yo he conocido personas que han vivido en las drogas durante toda su vida. Pasó un día, se despertaron de su sueño, se despertaron y entraron a una realidad. Se dieron cuenta que su vida estaba cayendo en un abismo, que estaban desperdiciando su vida. Dijeron, tenemos que luchar, tengo que luchar, tengo que salir adelante. ¿Cómo hacer para luchar? ¿Cómo hacer para pelear cuando no tengo fuerzas? Escucharon acerca de un Dios en los cielos, tuvieron confianza. Le nació la fe en su corazón, la misma fe que le nació a Abraham, la misma fe que le nació al rey David, la misma fe que le nació al niño Samuel cuando escuchó una voz en la noche. Pues este mensaje para ti es una voz en la noche. Tú no sabes de dónde viene, tú no sabes quién es. Por momentos piensas que es el pastor que te habla. Mira, si yo tuviese ese poder para hablar y tocar tu corazón, sería un superhombre poderoso. Mas no es mi poder, es la palabra de Dios que tiene el poder. Es como que yo tire la semilla y diga, por mi poder nació esta planta. Alguien me dirá, no, me estás haciendo trampa. Tú tiraste la semilla, tú cavaste el pozo. Semilla en sí tiene el poder y tiene la fuerza para generar una planta. Tú no lo tienes, lo tiene la semilla. Tú eres el sembrador. La semilla es el que tiene el poder, la fuerza y la vida. La tiene allá adentro. Esta palabra es la que tiene el poder, la fuerza y la vida que está ahí adentro. Yo tiro la semilla a los corazones y la semilla brota. Aleluya. Así la Escritura dice que se levantó Samuel siendo un niño. Se levantó en la noche. Samuel era un niño que quería conocer a Dios. La historia de Samuel, alguno dirá, pastor, es una historia para los niños, ¿cierto? No, es la historia para los adultos también. ¿Pero por qué? Porque siendo adultos, cuando no conocemos a Dios, somos niños espirituales. Cuando somos grandes, si no conocemos a Dios, somos niños para las cosas de Dios. Ese desconocimiento, tal vez esa inocencia espiritual que caracteriza tanto a los niños como a las personas que no tienen a Dios en su corazón. Por allí quizás piensan que Dios no existe porque no lo pueden ver, porque no lo pueden tocar. Hay miles de cosas en la vida que no puedes ni ver ni tocar, y no por eso son menos ciertas. Tú no puedes tocar un átomo ni ver un átomo, no al menos. Alguno dirá, bueno, pero pastor, si nosotros conseguimos un telescopio electrónico de alta definición, ¿podremos ver un átomo? Es posible que sí, pero tú no puedes mirar la materia oscura. El 70% del universo está compuesto de esta materia oscura que nadie la vio jamás, nadie pudo probar jamás. Los físicos dicen, no podemos probarlo, no podemos verlo, pero dicen, sabemos que está. Mira la lógica de los físicos. Estás hablando de personas que han dedicado 30, 40 años de estudio en universidades, en posgrados, en doctorados. Y dicen, hemos armado el esquema de la física del mundo. Todo lo que hay en la Tierra se puede comprender con más o menos grado, con mayor o menor grado. Pero sin embargo, lo que está allí en el espacio, hay cosas que no se pueden entender. No se puede entender cómo falta el 70% del espacio. Falta algo, hay algo que no está. Nuestra física no lo puede explicar, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Entonces dice, eso que no vemos, eso que no podemos comprobarlo con ningún método, le han llamado la materia oscura. Dicen, está, nadie lo puede comprobar, pero sin esto, sin esta materia, el universo no podría existir. Sabemos que hay algo, no lo hemos visto jamás, no lo hemos comprobado y tal vez nunca lo podamos comprobar, pero sin ese 70% de materia,
el mundo nunca podría haber existido jamás. Por lo cual, dicen ellos, llegamos a la conclusión que ese 70% desconocido profundamente para todos, le hemos llamado materia oscura. Sabemos que está algún día alguien, con el transcurso de los años, lo podrá comprobar. Pues nosotros aquí en esta noche, en esta tarde mejor dicho, estamos seguros que este universo como está hecho, esta vida como está presentada, hay algo que le falta. Y ese algo que le falta es nuestro Dios, que es el 90% de la alegría del hombre, es el 90% de la paz del hombre, es el 90% del gozo que le nace al hombre, es el 90% de la fuerza de la vida que el hombre pierde. Alguno dice: pastor, no tengo ganas de vivir. Tú necesitas a Dios, te falta ese 90%. Alguno dirá: lo han visto, no lo hemos visto, lo han tocado, no lo hemos tocado, pero sabemos que está, porque sin Dios este mundo tampoco se podría sostener jamás, ni la vida. Aleluya y aleluya. Pues Dios te ha llamado para un desafío. Y el desafío es un desafío nuevo, de conquistar, de avanzar, de obtener promesas. El desafío es de sacar fuerzas de la debilidad. El desafío es ser valiente. Valiente no significa ser una persona musculosa o como lo pintamos en nuestra mente, o lo grafican en las películas y demás. Valiente es aquella persona que se anima a hacer algo que los otros no pueden o no quieren hacerlo. Esta es la valentía. No es la valentía aquel que mata a miles. La valentía es aquel riesgo que uno toma, aquel conformismo que uno deja. Contrario a la valentía es el conformismo. El conformismo es estar donde estoy, porque estoy bien. Sufro, pastor. A veces las cosas me van mal, pero ¿y qué si me van peor? ¿Y qué si queriendo hacer algo nuevo resulta que pierdo todo lo que tengo? Esta es la valentía. Cuando uno salía a la batalla, no decía: tengo una familia, tengo riqueza. Decía: voy a conquistar un reino nuevo. Voy por más gloria. No voy a ser un guerrero que ha ganado una batalla, seré un guerrero de las 1000 batallas. En cada batalla lo arriesgaban todo. Todo. En cada batalla, en cada pelea, en cada desafío. Sabes, en la vida espiritual es igual. Tú tienes que animarte a seguir adelante, esforzarte cada día, alcanzar cada promesa, con esfuerzo, con dedicación, con fe, con esperanza. Algunos dirán: pastor, ¿y cuando uno se siente cansado, qué hace? Pregúntale al guerrero qué hacía cuando se sentía cansado. Algunos dirán: bueno, si pudiésemos hablar con un guerrero famoso, si pudiésemos hablar con Alejandro Magno, uno de los hombres, de los conquistadores más poderosos que el mundo conoció, conquistó gran parte del mundo conocido de aquel entonces. Le hubieses preguntado a él o a sus soldados: ¿qué hacen cuando se cansan? Te hubiesen dicho lo siguiente: mira, cuando nosotros nos cansamos en medio de la batalla, no tenemos otra opción, tenemos que seguir peleando. Es bajar los brazos y morir, o seguir peleando y tener esperanza de que lograremos la victoria. ¿Y qué hacen cuando no tienen más fuerzas? Buscamos fuerzas de donde no tenemos. Así como una madre cada mañana se levanta y está cansada de la vida, cansada de su sufrimiento, de su realidad en su matrimonio, cansada de ver que sus hijos no representan lo que ella hubiese querido para el futuro de ellos. Y por momentos quiere bajar los brazos y por el momento quiere dejar de pelear. Pero saca fuerzas de donde no tiene. Porque sabe que si ella baja los brazos, nadie los levantará en su familia y su familia caerá en una grande ruina. Aquel joven que está consumiendo drogas, el marido que no puede dejar el alcohol, ella entiende que es la única que levanta los brazos, que pone fuerzas en el matrimonio. Entonces tiene que animarse. Y hay momentos en que no tiene más fuerzas, pero dice: la última fuerza. Así decía una mujer: pastor, siempre fui una mujer que peleó desde pequeña. ¿Sabe todas las cosas que padecí? ¿Sabe todas las cosas que sufrí? Salir a trabajar desde pequeña, soportar la humillación de otros, soportar el vivir en un lugar, en otro lugar, con un pariente, con otro pariente, ser una persona hija de nadie. Y me acostumbré a pelear. Soy una persona que nunca baja los brazos. Soy alguien que se animó a esforzarse cada día. Pero llegó un momento en cuando yo pensé que ya no iba a pelear más porque tenía un marido, porque tenía hijos. Tuve que empezar a pelear otra vez para sostener mi familia. Tuve que pelear por mis hijos. Tuve que pelear por mi matrimonio. Tuve que pelear por la familia. El asunto es que cada día sentía que tenía menos fuerzas.
Porque las batallas, cuando tú eres joven, tú dices, pelearé cuando sea un adulto, las cosas serán mejor y viviré bien. Entonces el joven se anima a pelear porque sueña en que en la etapa de adultez conquistará todos los objetivos y todos los logros que él espera y anhela. El niño dice, soportaré esta etapa dura en mi niñez y cuando sea grande no le pediré permiso a nadie, tendré mi propio dinero, tendré mi propia casa, mi propio auto, mi propio vehículo y demás. Pero ¿qué tal cuando alguien realmente llega a la vida adulta y se da cuenta que ahora tiene que seguir peleando 5 años más, 10 años más, 20 años más? Esta mujer decía, pastor, lo que no lo hace la lucha, lo hace el desgaste, el tiempo. Tal vez la lucha no fue la más terrible de mi vida, pero todos los años, sin ver que las cosas iban cambiando, fueron desgastándome a tal punto que pensé que esta era mi última batalla. Ya no podía hacer nada. Pensé en dejar que cada uno haga de su vida lo que quiera, dejar que se desintegre la casa. Ya no tenía más fuerzas. Cuando estaba a punto de bajar los brazos, sin saber de dónde más sacar fuerzas, escuchó una palabra como esta. Cuando escuchó una palabra como esta, aceptó a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador de su vida. Dijo, pastor, pero es algo increíble, algo que yo nunca conocí. A partir de ese momento me vinieron fuerzas nuevas. La Biblia dice, los jóvenes caminan y se cansan, flaquean y caen, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. Aleluya. Quiero compartir una palabra contigo en esta tarde. Dice la Escritura así en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 33. Vamos a leer el versículo 33 y 34. Luego en tu casa puedes leer toda la historia, que es una historia hermosa, por cierto. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos, toda alabanza y toda oración. Aleluya. Qué bueno es Dios. Dice la Escritura aquí, hablando tocante de la fe. Ciertamente es un versículo un capítulo muy hermoso, el del libro de Hebreos, el capítulo 11. Pero estos versículos dicen, por fe conquistaron reinos. Hablando acerca de cómo la fe actúa, de cuál es el plan de Dios. Dice Dios, por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron. Se fueron a explorar algo nuevo, pero algo nuevo mejor. Por fe, dice, confiando. ¿Por qué fueron a explorar? Por ejemplo, los europeos vinieron a las Américas buscando tal vez comerciar con otros países y de repente se encontraron con las Américas. Buscaban oro, buscaban riquezas, buscaban comercio, buscaban nuevos mercados. Pero sin embargo la Escritura dice que estos hombres no fueron movidos por riqueza, no fueron movidos por gloria. Estos hombres no fueron movidos por una corona que quería expandirse y ser más poderosa. Estos hombres fueron movidos por fe. Dice que la fe los impulsa, la fe los movió a conquistar reinos. ¿Cuál era la actitud de conquistar? Ir hacia lo desconocido en el nombre del Señor. Buscar la bendición en aquel lugar donde ellos nunca habían estado. Pues así en estos días, cuando los europeos conocieron o descubrieron las Américas, a ellos se les abrieron puertas nuevas de pueblos nuevos, de un comercio nuevo, una tierra inexplorada, una tierra con mucha riqueza, oro en abundancia, plata, toda clase de metales, puertas grandes. Ciertamente la corona española se enriqueció muchísimo con la conquista de América. Se hicieron ricos. Eran puertas nuevas. Las puertas se abrieron. Ahora tú imagínate estas puertas en el sentido espiritual, porque esto no es nuevo. Dice la Escritura que Dios envió al pueblo antes de que el hombre siquiera conozca que existían las Américas. Dios dice que le envió al pueblo a que conquiste nuevos territorios, a que conquiste nuevas áreas.
a que exploren lo nuevo en la fe. Dice que por la fe se movieron. Hay personas que dicen, pastor, yo quiero conocer milagros. Pues ve hacia ellos, conquístalos. Ve hacia aquello que para ti es desconocido. Hay hombres y mujeres que están en iglesias que les dicen, Dios ya no hace más milagros. Pues yo quiero decirte que sí hace milagros. Ve y conquístalos. Ve y adéntrate en ese tiempo nuevo, en ese territorio que para ti es un territorio desconocido. Orarás a Él, dice la Escritura, y Él te oirá. Y cuando comiences a ver los primeros milagros, quedarás sorprendido, maravillado, boquiabierto. Quedarás impactado por el poder de Dios. Cuando yo comencé a ver mis primeros milagros en Dios, quedé maravillado. No podía entender cómo Dios podía hacer algo así. No podía entender cómo Dios podía libertar a los cautivos. No podía entender cuál era el poder de Dios, cómo actuaba para romper todas las ligaduras del diablo. Quedé cautivado porque había entrado a un territorio nuevo. Cuando me dijeron, ¿por qué no vienes a un lugar? Estarán orando por milagros. Dios está vivo. Dios tiene poder. La gente dice, Dios no existe. Así le dijo María a los discípulos, el Señor está vivo, Él ha resucitado. ¿Qué le dijeron? Mujer, estás loca. Tú estás loca. Tú deliras. Es por el sentimiento ese de tristeza que tú tienes. Te hace creer en cualquier cosa. Pero ella insistió, dijo, yo lo he visto. Él está vivo, no está muerto. ¿Cómo ustedes se quedarán aquí invocando a un Dios muerto? Tienen que salir de este lugar. Salgan afuera. Pero aquí estamos bien. Aquí en el aposento alto nadie nos encontrará. No te olvides que a ellos les perseguían para matarles. Se habían matado al Señor. Ellos tenían miedo que les quiten la vida. María le dijo, ¿pero por qué no vienen? Se acercan al lugar donde le dejaron y verán que Él no está muerto, Él está vivo. Ellos dijeron, mujer, tú mientes. Estás mal. ¿A ti te parece? Cuando tú le dices a una persona, el Señor está vivo, Él tiene poder, Él conoce tu situación, Él sabe de tus lágrimas, Él sabe de tu transitar en la vida, Él conoce tu cansancio, Él ha escuchado todas y cada una de tus oraciones que has hecho así, como al azar, como viendo a ver si Dios está por ahí. Y alguno dice, bueno, pastor, ¿y por qué nunca me respondió? La Escritura dice que para que Dios te responda, tienes que hablar claramente con tu Dios y tener un trato con el Señor, una relación con Él, un pacto con Dios. Ahora tú imagínate un matrimonio que está al borde del divorcio. Van y le piden a un santo, le piden una estatua, le piden a un brujo. Así cuando alguien tiene un hijo enfermo dice, voy al brujo, voy al curandero, hago espiritismo, voy al santo, voy a las estatuas que están a los costados de las rutas y le pido a Dios, y le pido a Buda, y le pido a todos. Y viene el milagro. Así le pasó a cierta mujer. Y tú te reirás de todas las historias que te cuento, pero son verdaderas. Esta mujer vino a la iglesia con una gran necesidad. Ciertamente creo que su nieto estaba gravemente enfermo, internado. Y esta mujer llegó a la iglesia por un milagro, por una necesidad grande. Ella no entendía mucho de Dios, pero decían, ahí están hablando de un Dios real, de un Dios que hace milagros. Ve y pide. Esta mujer dijo, voy a ir a pedir. Pidió por el milagro. Unos parientes la invitaron a la iglesia, oramos por el milagro. Bueno, el asunto quedó prácticamente en el olvido por algunos días, hasta que de repente aquel que estaba al borde de la muerte sale misteriosa y milagrosamente de la muerte para los doctores, que se sorprenden y le dicen a esta mujer, ¿sabe que esto no sé cómo ocurrió, la mejoría, el cambio? Pero lo bueno es que está bien, que está sano. No tenemos explicación qué pasó. Dicen, no sabemos si el diagnóstico estaba equivocado o no, pero el asunto es que estaba al borde de la muerte y ahora no tiene nada. Dice, sería como un milagro, le dicen. Esta mujer dice, fue un milagro, sí. Vinieron los parientes y le dijeron, ¿por qué no vamos a la iglesia otra vez a dar gracias a Dios porque Él hizo el milagro? ¿Qué dijo esta mujer? No, Dios no hizo el milagro, dijo. El milagro lo hizo el santito que yo le puse velas, dijo. Y los parientes ahora, ¿cómo le explicaban que los santos no pueden oír? Que los santos no te pueden responder. Algunos dirán, bueno, pero pastor, pero es un santo que trabaja junto con Jesús. Es de Dios. ¿Sabes? Hay un solo Dios, dice la Escritura, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, nada más. Está Dios y está Cristo. ¿Para qué tanta burocracia?
¿Para qué pedirle al santo? ¿Para qué se le pida al otro y le avisa a Jesús y Jesús le avisa a Dios? Dice la Biblia, clama a mí, dice Dios, yo te responderé. Clama nada más. Así que no pudieron hacer entender a esta mujer que el milagro lo había hecho el Señor Jesús. No vino a la iglesia. Tal vez no será la respuesta que tú querías saber, la que querías escuchar. ¿Por qué de tantas oraciones y ruegos que has hecho así como al azar, como a la pasada, nunca Dios te respondió? Porque hay veces que Dios ve que si te responde, de todas maneras no le atribuirás el milagro a Dios. Y necesitas hacer un pacto con Dios. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. He aquí estoy a las puertas, dice el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor te invita a entrar a un tiempo nuevo. Es un tiempo de desafío. Dice la Escritura, por la fe conquistaron reinos. ¿Sabes? Esta palabrita conquistar es una palabra muy grande, porque pone en riesgo todo lo que tú sabes, todo lo que tú entiendes. Cuando los conquistadores dijeron, creemos que la tierra es redonda y que hay otro continente, dijeron, ¿cómo va a ser redonda? Y que del otro lado se caen para abajo. O sea, los chinos están cayéndose para abajo ahora. Dijeron, no, a nosotros nos parece, dijeron, que la tierra es redonda y que hay algo que nosotros no conocemos, como una tierra nueva, inexplorada, llena de grandes riquezas. Y cualquiera que llegue a esa tierra será un hombre lleno de gloria, de esplendor, de riqueza, de todo lo que él ha deseado durante toda su vida. ¿Sabe? Los viajes en aquellas épocas eran los barcos eran del tamaño de esta plataforma. Imagínate. Yo he subido una réplica hace unos meses, una réplica exacta de un barco que usaban los españoles para cruzar todo el océano. Era exactamente de este largo. Creo que el camarote del capitán tenía prácticamente el 20 o el 25% de lo que era la cubierta del barco. El 20% aproximadamente. Era el único que dormía en un camarote. Todos los demás dormían en la cubierta, así, en medio de la intemperie, con olas de 30 metros. Olas que tenían, imagínate, aproximadamente casi 10 metros más la altura de este techo. Con un barquito así en medio del océano, que parecía un barquito de papel. No tenían forma de dirigir la nave, excepto por las velas. Si había mucho viento, las velas se rompían. Si había poco viento, el barco no andaba. Podía estar meses. El terror de todo navegante en medio del océano era que no haya viento. Podía estar meses, literalmente, con el barco parado en medio del océano. Sin viento, no andaban más las naves. Tú imagínate el riesgo. ¿Sabes? A estos hombres, que eran capitanes, los conquistadores, les daban presos, condenados a muerte. Que ellos decían, bueno, digamos que era lo mismo morirse en la cárcel que morirse en alta mar. Para que ellos tomasen esa decisión, decían, bueno, al menos, tal vez sea cierto lo que estos dicen y lleguemos a una tierra nueva. Así que tomaban a hombres que estaban condenados y los ponían ahí, decían, llévenselos. Si llegan a esa tierra, tráiganlos de vuelta. Dice la Escritura, por fe conquistaron reinos. Es lo que el Señor te llama. Estos son días nuevos, son días maravillosos, son días en los cuales Dios ha abierto una puerta nueva y hay todo un horizonte nuevo para explorar el área de los milagros, de las visiones, de los sueños, de la prosperidad, de las manifestaciones del Espíritu, de las revelaciones de la palabra de Dios. Hay todo un mundo nuevo por descubrirlo en la fe. Dios dice, si tienes fe, anímate a andar, lánzate a lo desconocido, déjate guiar. El viento de mi espíritu empujará tu nave, te llevará, dice la Escritura, así Dios dice que los trae con un viento bueno y los lleva hacia puerto seguro, hacia el puerto que ellos desean, hacia una tierra nueva. Mira, cuando yo era niño, mi padre me puso su nombre. Mi abuelo no tiene el nombre de Hernán Alberto Cortés. Mi padre es el primero que tiene el nombre, Hernán Alberto Cortés. Y de repente cuando nazco, mi madre dice, yo te iba a llamar Jerónimo, dice. Yo digo, pero eso es un nombre de indio, mamá, le digo. Dice, bueno, pero a tu padre no le gustó Jerónimo. Y él insistía con que te pongamos su nombre. Así que definitivamente, como era el primer hijo varón,
Entonces dijo mi papá, yo no iba a dejar que el primer hijo varón no lleve mi nombre. Así que insistió hasta que me puso su nombre. Bueno, para mí era un nombre normal, como cualquiera de nuestros nombres. Algunos dicen, yo me llamo Andrea, Pedro, Juan. Pero sin embargo, cuando comencé a ir a la escuela y tomaban asistencia, o eran los primeros días de clase, decía la maestra, iba diciendo, bueno, a ver, vamos a hablar con Juan Salvatierra. ¿Está aquí Juan? Sí. Juan, ¿de dónde venís? Y le preguntaba si venía de otra escuela y demás. Y cuando llegaba mi nombre, que estaba en los primeros de la lista, se tomaba alfabéticamente, decían Cortés. ¿Quién es Cortés? Decía, yo decía, era pequeño, tenía 7 años, 8 años, 6 años, toda mi primaria. Y me decía la maestra, ¿cómo te llamas? Hernán. ¿Y tu segundo nombre? Alberto. Decía, ¿vos sos Hernán Cortés? Entonces, yo decía sí. Y me quedaban mirando y me decían, ¿qué nombre que tenés? Y me miraban. Yo, al principio, ni siquiera sabía. Imagínate, un niño de 6 o 7 años le preguntan, dicen Hernán Cortés. Para él es un nombre normal, como cualquier otro nombre. Las maestras comenzaron a insistirme, y así, en primer grado, en segundo grado, cuando tenía 6, 7, 8, 9, 10 años, aún cuando fui grande, iba a la secundaria, decían, ¿cómo te llamas? Hernán Cortés. Y medio que se reían un poco. Y decían, nombre de conquistador, decían. Entonces, cuando yo era pequeño me decían, tienes un nombre de conquistador. Y me hacían sentir que mi nombre era importante. Que mi nombre significaba aquel que iba a conquistar algo, aquel que iba a arriesgarse, aquel que iba a explorar, aquel que tomaba desafíos. Entonces yo comencé a creer, dije, bueno, seré un conquistador. El asunto decía que voy a conquistar. Tenía 8 o 9 años, pero cada vez que me encontraba con alguna maestra, profesor de gimnasia, quien fuere, y le decía Hernán Cortés, me decía lo mismo. Yo ya me había acostumbrado a esto. Me decía, nombre de conquistador, me decía. Y me miraba. Yo era pequeño, pero yo miraba y decía, ¿qué tendrá de especial? Hasta que un día me puse a leer la historia de Hernán Cortés. Dije, ¿quién era ese Hernán Cortés? El otro Hernán Cortés. Y leí que era un conquistador, que era aquel que vino de parte de la corona española a conquistar. Ya habían descubierto las Américas. El asunto era que ahora la tenían que conquistar. Tú tal vez dices, pastor, yo ya conozco de Dios. Yo conozco de la fe, conozco de los milagros. El asunto no es conocer, el asunto es atrapar. El asunto es llegar, el asunto es obtener, el asunto es disfrutar, el asunto es vivir. El asunto es gozar, no es saber que está. El asunto es conquistar. Conquistar es distinto que conocer. Algunos dicen, pastor, yo conozco de Dios. Yo también conozco de Dios. Pero ¿cuántos han conquistado la maravillosa gloria de Dios? ¿Cuántos han conquistado terrenos espirituales nuevos, bendiciones nuevas? ¿Cuántos las han tomado y se han apoderado de ellas? ¿Cuántos caminan en esas áreas nuevas con autoridad, con esperanza, con bendición? Bueno, el asunto es que a mí me hicieron sentir importante porque decían, tiene nombre de conquistador. Yo dije, bueno, ¿será que haré algo importante en mi vida? En la antigüedad, todos los nombres significaban algo. Tal vez tú dices, pastor, a mí mi mamá me puso Andrea porque tenía una tía que se llamaba Andrea e insistió tanto que me pongan y me pusieron Andrea. Y a mí me pusieron Marcos porque el asunto es que mi papá se llamó Marcos y le vamos a poner Marcos también al niño. Y así Antonio, cada uno tiene su nombre, pero en la antigüedad no era así. El nombre era algo muy particular, muy característico y muy especial. El nombre prácticamente forjaba el destino. Cierta mujer dice que dando a luz a sus hijos, murió. Y en el último aliento dice que llamó a su hijo el hijo de mi aflicción, el hijo de mi dolor. Cada vez que le llamaban a este niño, él sabía que él había sido engendrado en medio de lágrimas, en medio de esfuerzo, en medio de dolores, en medio de desafíos. Que
Él había nacido gracias al esfuerzo y el sacrificio de su madre. Su nombre no era cualquier cosa. Así como a mí me decían Hernán Cortés y me hacían recordar de algo que ni siquiera yo sabía que existía, que ni siquiera tengo absolutamente nada que ver. En este caso, el nombre de este niño le recordaba a él que él había nacido y ya estaba en pie en esta tierra gracias al sacrificio de una madre esforzada, de una madre con gran amor, de una madre que aún antes de morir dijo: le voy a poner este nombre a mi hijo, y le puso el nombre, y esa mujer expiró, murió. Este joven luego creció y se hizo un hombre y se vio obligado a honrar no solamente su vida, a honrar la vida de su madre y la vida de sus padres, porque su nombre le recordaba día a día, hora a hora, quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Dice que en un momento Simón, mejor dicho, porque en ese tiempo se llamaba Simón, se acercó al Señor, y Pedro era aquel que le decía: Señor, mi vida daré por ti. Señor, yo haré todo lo que tú quieras. Era aquel que se arriesgó, que tomó una espada e hirió a alguien defendiendo al Señor. Dice que en un momento el Señor dijo: ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién creen que soy? ¿Creen que soy un brujo, un hechicero, un mentiroso, un charlatán? Mira, la gente dice de todo de ti. Hay algunos que piensan que tú eres Elías resucitado. Otros dicen que tú eres Moisés. Otros dicen que tú eres Juan, que volvió de la muerte, Juan el Bautista. El Señor les miró a ellos y les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién piensan que es el Hijo del Hombre? Simón Pedro, que en aquel momento solo se llamaba Simón, se levantó inmediatamente y le dijo: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor se levantó y le dijo: y tú no te llamarás más Simón, sino a partir de este momento te llamarás Pedro, que significa roca, piedra, y sobre este fundamento construiré la fe y la esperanza. ¡Aleluya! Luego la gente le decía: Pedro, ven. Y cada vez que le decían Pedro, él sabía que su nombre significaba roca, roca sólida, porque él era un hombre que se animó a confesar a Cristo, y eso lo transformó en un fundamento fuerte. Dijo el Señor: sobre este fundamento. ¿Cuál fundamento? La confesión de Pedro, el creer en las promesas, el entender que todo ocurrió como parte de un plan, no como parte de una casualidad. Y así todos los nombres. José, aquel que significa próspero, prosperado por Dios. Moisés significa rescatado de las aguas, sacado de las aguas. Cada vez que alguien le decía: Moisés, ven para aquí, él recordaba que su nombre significaba algo. Así como a mí, cuando me decían: tú tienes nombre de conquistador. No me decían: tú serás un conquistador. Me decían: ¿qué nombre que tenés? ¿Qué nombre? Imagínate, cuando le llamaban le decían: Moisés, ven. Él se acordaba que su nombre significaba rescatado de las aguas, sacado. ¿Sabes qué significan aguas? Aguas significan problemas, turbulencias. Aguas, dice la Escritura, que una mujer estaba sentada sobre las aguas en el Apocalipsis. Eso significaba el mundo, las naciones. Luego Pedro caminó sobre las aguas de problemas. El mundo envuelto en problemas. Una sociedad conflictiva, perdida, que no encuentra rumbo. Crímenes, asesinatos, homicidios, toda clase de delitos. Pero dice la Escritura que cuando le llamaban a Moisés significaba rescatado de las aguas. Tú ibas a ser arrastrado así por la corriente, perdido en medio de esta vida. Íbamos a estar cometiendo toda clase de maldiciones y pecados en esta hora. Podríamos estar haciéndolo, pero hemos sido también rescatados y sacados de las aguas con un plan y con un propósito de parte de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Claro que sí. Pablo significa pequeño. Dice la Escritura que cuando le llama al apóstol Pablo, antes era Saulo, pero luego se llamó Pablo, pequeño. Pero un pequeño que puesto en las manos de Dios logra hacer cosas grandes. Un pequeño que tal vez acercándose a Dios, Dios lo potencia, lo transforma en algo nuevo, en algo maravilloso, en una herramienta y un instrumento útil, versátil, multiuso. Eso significaba Pablo, pequeño.
pero no pequeño como despectivo, sino pequeño transformado. Esteban significa corona. Aquel hombre que por predicar la palabra comenzaron a apedrearlo. Y dice que mientras lo apedreaban a Esteban, él miró a los cielos y dijo: he aquí, veo a los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Y mientras moría, dice que sus ojos estaban fijos en la eternidad de los cielos. Allí murió Esteban, pero su nombre significó corona. Él no solamente miraba el cielo, el reino, sino que él con su nombre significaba que él también iba a ser parte de ese reino. Él también tenía una corona. Y quien tiene corona tiene que estar en un reino. No cualquier persona porta corona. El que tiene corona tiene que estar en el reino. Si está fuera del reino, no tiene motivos para llevar corona. La Biblia dice que la salvación es corona también para ti en tu cabeza. Aleluya. Si vas a entrar al reino de los cielos, hay corona para ti. Qué bueno es Dios. Así cada nombre en la historia tenía un gran significado. Cada nombre. Si tú piensas en tu nombre, tal vez lo buscas, tu nombre tiene un significado. Antiguamente alguien le puso un significado a ese nombre y por eso le otorgaban el nombre. Belén significa casa de pan. Belén significa provisión de pan. Todos los nombres de la Escritura. Sería muy largo y muy extenso de mencionar todos. Todos absolutamente. Daniel significa el Señor es mi juez. Como diciendo, tal vez los hombres no me comprenden, los hombres me juzgan mal. A Daniel lo echaron al foso de los leones porque no entendían por qué él tenía que orar a Dios. Lo condenaron. ¿Por qué tienes que ir a la iglesia todos los fines de semana? ¿Por qué tienes que darle a Dios? La gente te juzga, la gente te condena, la gente enseguida te quiere condenar, tirarte al foso de los leones, como José, como Daniel. Sin embargo, su nombre significaba Dios es mi juez. Cada vez que alguien le decía, Daniel, han puesto una orden de que tú no tienes que buscar más a Dios, si no serás echado al foso de los leones. Yo me llamo Daniel. ¿A quién le estás diciendo? Mi nombre significa Dios es mi juez. Tú piensas que desde niño, yo sabiendo que Dios es mi juez, aprendiendo lo que significa mi nombre, ahora me dejaré guiar por el que dirán, por lo que tú pienses, por que el otro piense, por lo que el otro diga. El Señor es mi juez y Él será mi justicia. Fue echado al foso de los leones y fue rescatado por Dios. Aleluya. Y aleluya. Dice la Escritura: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto por la fe. Por la fe, dice, comienza diciendo por fe conquistaron. Luego de conquistar, para realizar esa conquista, tuvieron que tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos, con el objetivo de la conquista. Hay algunos que dicen, yo quiero que Dios me use, que Dios me dé el poder para hacer milagros. ¿Para qué? Para que Dios demuestre su poder. No, Dios dice, ve y conquista, y yo cuando tú conquistes te daré el poder para hacer milagros. Te daré el poder. ¿Para qué le proveerás una herramienta a aquel que no quiere trabajar? Es como el marido que dice, sí, pastor, mi marido se compró un montón de herramientas, están todas nuevecitas ahí guardadas, no las usa nunca. Tú piensas que Dios te va a dar también estas herramientas si tú no las usas. Dios dice, tú tienes que ir a conquistar, esforzarte, moverte, actuar, tomar el desafío, pero no volver atrás, no volver atrás. Hernán Cortés, como conquistador que era, cometió muchas atrocidades. En toda guerra hay crímenes, toda clase de delitos. Pero ciertamente la historia lo recuerda Hernán Cortés, porque con unos pocos hombres conquistó a todo el imperio de aquellos días, lo que actualmente es México, y aún más abajo se había extendido en forma grande el imperio azteca. Cuenta la historia que en una oportunidad Hernán Cortés desciende con 500 hombres en algunos barcos, embarcaciones, y les dice, bueno, aquí está, todo esto vamos a conquistar.
Cuando ellos vieron el peligro y vieron que era una tierra inexplorada, no había camino, no había ruta, selva, animales, especies no conocidas, enfermedades nuevas. Cuando vinieron los europeos, trajeron enfermedades nuevas a las Américas. Y los indios también contagiaron enfermedades, o los nativos contagiaron enfermedades nuevas a los europeos. Estaban aislados, dos mundos aislados. Los virus de un lugar, el cuerpo de ciertas generaciones se había acostumbrado a esos virus, o había creado anticuerpos, y el de las otras a los suyos. Pero cuando se encontraron las culturas, hubo pestes mortales, terribles. Además de las pestes, luego la guerra, luego las especies nuevas, especies venenosas, los insectos y demás. El asunto es que estos hombres no estaban conformes. Hernán Cortés sabía lo que quería: conquistar, ser un hombre valiente, cumplir su propósito. Pero había otros que decían: no, vamos a volvernos para atrás. Escuchando esto, Hernán Cortés mandó a quemar las naves. Lo que se dice, se cree que realmente las barrenó, las hundió. Otros dicen: no, literalmente las quemó. Sea como fuere, que las quemó, las incendió o las hundió, lo que se sabe es que esas naves quedaron inutilizadas para volver. Cuando se levantaron a la mañana, estos 500 hombres miraron a la costa y las naves no estaban más. Era pelear o morir. ¿Qué hacer entonces? ¿Luchar, avanzar o dejarse morir? Hernán Cortés les dijo: pues ahora hay que pelear, no podemos volver atrás, no tenemos naves. ¿Cómo cruzaremos el mar sin naves? La única solución es vencer a los enemigos y luego tendremos otras naves y podremos volver. Así que no les quedó otra. Hernán Cortés fue recordado por todas sus hazañas. Una de ellas fue esta. Hasta el día de hoy la gente dice: ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir insistiendo? Y el otro dice: yo voy a quemar las naves, ¿cierto? Quedó como un dicho: voy a quemar las naves, ya no me queda otra. No me queda otra, tengo que jugármela. Es matar o morir. Pues en el camino de Dios, cuando tú sales a conquistar, cuando sales a explorar un territorio nuevo en la fe, a buscar tu milagro, a buscar tu bendición, a buscar las promesas cumplidas, a buscar los sueños nuevos, tienes que avanzar y no volver atrás. El justo, dice el Señor, por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma, dice Dios. El justo avanzará y avanzará y avanzará. Claro que sí. Dice la Escritura que por la fe se conquistaron reinos. Se movieron los hombres en esperanza. Todo esto por la fe. No tenían herramientas, instrumentos, medios, pero tenían la fe. Tú en esta hora tal vez tienes grande escasez espiritual, tal vez sentimental o aún económica, pero en esta hora tienes la fe. Y dice el Señor que solamente con la fe conquistarás y lograrás lo imposible. Porque el Señor ya no te ve a ti como los demás te ven. El Señor dice: mío eres tú. Te puse nombre, dice el Señor. Mío eres tú. Dice el Señor que cuando Él llama, Él te pone un nombre que solo Él conoce. Aleluya. Algunos dirían: pastor, ¿y por qué no me dice el Señor cuál es el nombre? Dice el Señor que al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie más conoce, sino solo aquel que la recibe. El Señor te pone a ti un nombre. Siempre que hubo un encuentro con Dios, el Señor le puso un nombre. Cuando Jacob luchó con el ángel, dice que le dijo el Señor: ya no se llamará más tu nombre Jacob, se llamará Israel. El que ha luchado contra los hombres y con Dios y ha vencido. El Señor te ha puesto un nombre. Cuando hay un encuentro con Dios, Él te pone un nombre que Él conoce. Así como la mujer tal vez le dice a su marido: mi osito. Imagínate si en el trabajo dice: está mi osito, o mi negrito, mi bichito. Y viene el otro lleno de grasa de... O cuando a los jóvenes tú le dices su apodo, y de repente dice: mamá, están mis amigos. ¿Cómo me vas a decir ese apodo?
A uno le decían la llana, porque tenía un trapito que cuando iba a dormir se acostaba con ese trapito. Un niño, sin ese trapito no se acostaba. Era como su sábana, pero él no sabía decirle sábana, le decía llana. Entonces todos le empezaban a decir a la llana. Imagínate cuando ya fue un adolescente. Y la vergüenza es algo muy propio, muy de la intimidad de aquel que solamente te conoce en Dios. Pues Él te ha puesto un nombre de esperanza, un nombre que tiene un significado para Él, un nombre que si tú lo conoces es un nombre que te empuja al desafío, es un nombre que describe lo que eres y lo que serás. Ese es el nombre que Dios te pone. Es un nombre espiritual. En muchos hombres y mujeres, cuando se encontraron con Dios, Dios le puso un nombre nuevo. Y ellos se maravillaron, dijeron, ¿cómo? Pues yo ya tengo un nombre. No, pero Dios a ti te quiere llamar de otra manera. Dios a ti te quiere llamar valiente, el guerrero de las noches. Dios a ti te quiere llamar el que insiste. Dios a ti te quiere llamar el que llora, el que clama. David, ¿sabes qué significa David? David significa amado. Cada vez que David tomaba su arpa o su lira y le decían, David, ven para aquí, le decían, amado de Dios, ven para aquí. Imagínate que a ti te digan todos los días, amada del Señor. La llaman por teléfono. ¿Cómo te sentirías tú? Pero empezarías a caminar erguida. Aquí entra la amada de Dios. Guerrero de los cielos. Venga que le van a pagar su sueldo. Y tú dirías, yo soy un guerrero de los cielos. Imagínate, a mí simplemente me decían, tú tienes el nombre de un conquistador. Ni siquiera me decían que yo era el conquistador. Yo decía, si tengo ese nombre, tengo que hacer algo grande en mi vida. No puedo hacer cosa pequeña. Tengo que hacer de mi vida algo útil. Cada hombre y cada mujer tenía un nombre que describía a qué habían sido llamados, por qué habían sido llamados, cómo los miraba el Señor desde los cielos. Tal vez tú te miras como alguien insignificante y el Señor te mira como alguien grande. Así cuando se acercaron a cierto hombre y le dijeron, hombre valiente y forzado de Dios, el Señor te ha llamado a ti para grandes cosas, le dijeron a Gedeón, el ángel de Dios. Él dijo, ¿cómo voy a ser yo un hombre valiente de Dios y un hombre poderoso? Tú salvarás a la nación, le dijo el ángel. Yo salvaré a la nación. Yo soy, primero, que no soy ningún poderoso, que no soy ningún escogido. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy cavando un pozo para esconder todo el trigo antes que vengan los enemigos y me lo roben. No tengo valentía para enfrentarlos. Además no tengo dinero. Soy de la tribu más pequeña y dentro de mi tribu, de la familia más insignificante de mi tribu. Diciendo, te has equivocado de persona. Tienes que ir a buscar al otro. Yo soy Gedeón, el que esconde. Yo soy Gedeón, el que tiene miedo. Yo soy Gedeón, el que no tiene recursos. Yo soy el Gedeón, el que no puede. El Señor le dijo, tú te llamarás como tú quieras, mas el Señor me ha dicho que a ti te llame valiente, poderoso y salvador para el pueblo de Israel. Y por tu mano será salva la nación de manos de los adversarios. El Señor te llama hoy a ti a un tiempo nuevo, a conquistar algo nuevo, a conquistar tu fe, a conquistar tus sueños, a conquistar tus anhelos. Alguno dirá, pastor, pero soy un hombre grande. ¿Tú qué piensas que hay detrás del otro lado? Detrás del otro lado hay cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha prometido a los que le aman. Seguirás conquistando, seguirás descubriendo. ¡Aleluya! Irás, dice la Escritura, irás a perpetua eternidad, como un astro, como un luminar, como una estrella en el firmamento, a perpetua eternidad. Hoy la gente mira las estrellas y dice la osa mayor, la osa menor. Aquí en el sur decimos las 7 cabrillas, las 3 Marías, la cruz del sur. El Señor mira a los cielos y dice, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juana, Pedro, Andrés, Gustavo,
Analía, aleluya, y aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Vamos a hacer una oración. Vamos a animarnos a ir más allá. Vamos a animarnos a conquistar. Dice que por la fe lograremos conquistar todo esto. Dice la Escritura, hicieron justicia, alcanzaron las promesas. Aquel que dice, pastor, yo anhelo promesas de Dios, el don de lenguas, sanidades, prosperidad. Dice la Escritura, taparon boca de leones tus adversarios. Aquel que dice, te voy a destruir, la pobreza, el divorcio, las drogas, las enfermedades. Dice Dios, le taparán la boca. Aquellos que han dicho, este es un fracasado, Dios dice, taparemos la boca a los leones. Dice la Escritura, apagarán fuegos impetuosos. Esos fuegos que quieren devorarlo todo, destruir lo que con tanto esfuerzo han construido durante tantos años. ¿Sabes? En un abrir y cerrar de ojos, el fuego lo destruye todo. Pero dice la Escritura, por fe tú apagarás esos fuegos, fuegos impetuosos. Luego continúa diciendo la Escritura, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a todos los ejércitos, adversarios, extranjeros. En esta hora vamos a hacer una oración mientras entonamos una adoración que dice, he decidido seguir a Cristo. Vamos a hacer una oración para aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hoy que podemos pasar de aquí al frente los que nunca aceptaron a Cristo y desean hacerlo, o los que quieran reconciliarse con Dios. Pueden pasar aquí al frente. Estaremos primero aceptando a Cristo en nuestro corazón. Luego haremos una adoración y estaré orando junto con el pastor Roberto Cuellar, que me acompaña. Estaré orando por los milagros, liberaciones y maravillas. Pero en esta hora vamos a invitarle a Cristo a que entre en nuestros corazones. Este es el momento para recibirle a Cristo. Si tú estabas lejos de Dios, si tú estabas alejado del Señor o nunca le habías aceptado en tu corazón, cierra tus ojos donde quiera que te encuentres y repite esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Dame la confianza y la esperanza para alcanzar tus promesas. Señor, acompáñame cada día y dame las fuerzas y la visión y la bendición para mí y para mis seres queridos. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.